Hoy estamos en Compartiendo Espacios con Joel Cobos. Él- Su especialidad es la hipnosis callejera. Fue pionero en España, también es músico, saxofonista, licenciado en etnomusicología y le vamos a preguntar qué es. Eh, Creó la comunidad online de hipnosis por diversión, desde la cual iba desmitificando la hipnosis. Tiene desde 2011 un canal de YouTube con tutoriales de hipnosis, más de 100.000 suscriptores, hace formaciones presenciales para enseñar hipnosis desde cero y divulgar la visión actualizada y científica de la hipnosis con un modelo sociocognitivo. Vamos a estar hablando de todas esas palabritas que tiene por ahí él. Hola Joel, ¿cómo estás? Hola, buenas. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Un placer, un placer, un placer de tenerte en este otro canal. Ya estuvimos cuando anduviste por Buenos Aires, nos vimos Sí. un ratito, así que está bueno tenerte desde este otro formato. Para que te conozcan un poco más, si le tuvieras que contar a alguien quién es Joel, ¿qué le decís? Eh, ¿Soy yo? Eh, no, supongo que lo que más me caracteriza, lo que más me mueve es la curiosidad. A mí, si quieres manipularme, genérame curiosidad por lo que sea y para allá que voy. Me atrae todo lo que desconozco y cuando no, todo lo que no entiendo. Cuando me preguntan qué música escuchas, yo contesto la que no entienda. Siempre me atrae lo que no entiendo y básicamente voy por la vida buscando cosas que no entiendo y por ahí voy avanzando. Bien, bien, vamos ahí desde lo que no se entiende de todo esto. Vamos a ver si podemos aclarar un poco eso. Primero, así como breve, ¿qué es la hipnosis? Y después la diferenciamos con estas particularidades que vos tenés, ¿no? ¿Qué es la hipnosis? Bueno, según a quien le preguntes y en qué año le preguntes, porque realmente la Para hipnosis vos es de hoy. que, para mí hoy la hipnosis es un contexto en el que diferentes actores, personas en este contexto, interpretan diferentes papeles y esos papeles están, digamos, definidos por el mito popular, por lo que creamos que es la hipnosis. Es decir, tú en el momento en que presentas que vas a hacer hipnosis a una persona, esa persona ya tiene unas ideas preconcebidas de lo que es por el cine, por lo que haya podido leer, por lo que sea, y entonces esa persona ya sabe cómo se supone que tiene que actuar una persona hipnotizada y entonces se genera ese contexto en el que esa persona actúa según ese contexto. Pero quiero diferenciarlo claramente del fingir. No es que la persona finja. La persona no se da cuenta de que está actuando. Digamos que tú cuando ejerces, cuando estás con tus padres, no te comportas igual que cuando estás con tu pareja y no te comportas igual que cuando estás con tus jefes o con tus empleados o con tus compañeros. Con cada persona eres literalmente una persona diferente, actúas diferente. Y a la misma situación te enfrentas de maneras diferentes según en qué papel te hayas puesto tú. Y no es que estés fingiendo, es que es como tú eres en ese contexto. Entonces, cuando se plantea el contexto hipnótico, tú actúas como tú eres en ese contexto, que es respondiendo a las sugestiones. Bueno, esto facilita que ocurran las sugestiones, pero luego ya vienen otros mecanismos que se van mezclando para crear esa ilusión de involuntariedad que solemos asociar a la hipnosis y de modificación de la percepción y de la memoria y estas cosas. Me encanta, me encanta. Y tengo dos preguntas. Esta de modificación de la percepción y de la memoria. Me gusta muchísimo. ¿Qué son las sugestiones? Esa es la primera. Pues las sugestiones, o sea, a mí me gusta empezar primero explicando lo que es una sugerencia, porque sugestión viene originalmente de la palabra sugerencia en francés, suggestion. Lo que pasa es que en cierto momento tomó un matiz diferente. Una sugerencia es decirle a alguien algo
insinuarlo, sin llegar a que sea una instrucción. Una instrucción es, oye, haz esto. Una sugerencia podría ser, ¿y si hicieras esto? ¿O cómo te sentirías a lo mejor si hicieras esto? No, es como, no te estoy diciendo que lo hagas, pero te estoy diciendo que lo hagas. Esa sería la sugerencia. Y la sugestión sería cuando esa sugerencia provoca esos fenómenos de modificación de las sensaciones, de la percepción, de la memoria, es decir, cuando la sugerencia te afecta a nivel cognitivo y provoca que las cosas que estás imaginando tapen de algún modo, se superpongan a tu realidad. Y cuando provocas realmente un cambio en la conducta de la persona o en la percepción de la persona, en la cognición de la persona, pero de manera, pues eso, sugerida. Muy, muy interesante. Y forma parte de lo que vos llamás contexto hipnótico, ¿no? El contexto facilitaría de algún modo que eso ocurra, pero la sugestión puede ocurrir perfectamente sin hipnosis. De hecho, hay bastantes estudios que demuestran que la sugestión sin hipnosis funciona exactamente igual de bien o sea, en las personas que responden fácilmente a la sugestión, responden exactamente igual de fácil sin hipnosis que con hipnosis. Es decir, la sugestión es una cosa totalmente independiente y de hecho realmente la hipnosis para mí sería una sugestión en sí misma. O sea, una persona que ya responde bien a las sugestiones, tú le das la sugestión de estar hipnotizada y entonces esa persona va a actuar según esa sugestión y según lo que esa persona entienda que es estar hipnotizada. Pero primero tienes que conseguir que la persona responda a la sugestión para responder a la hipnosis y no al revés, como se solía pensar, que se creía que primero tenías que poner a la persona en ese estado especial de hipnosis para que pueda responder a sugestiones. No es así. La gente que responde bien a sugestiones responde sin hipnosis. Y son esas personas que responden bien a la sugestión las que mejor responden a la hipnosis, porque la hipnosis es una sugestión. Súper interesante, súper interesante. ¿Y cómo se conforma este contexto hipnótico en el que vamos a tener esta sugestión? Pues tiene, claro, el contexto lo engloba prácticamente todo, pero por simplificar, yo suelo centrarme mucho en las creencias, los roles asociados a esas creencias, es decir, eh, nosotros generamos un contexto hipnótico, pero dentro de ese contexto hipnótico, ¿yo qué papel juego? ¿Yo qué rol juego aquí? ¿Soy el hipnotizador? ¿Soy el hipnotizado? ¿Soy un observador del público? Entonces, según en qué papel, en qué rol yo me coloque, responderé de una manera o de otra. Y luego están las actitudes. La actitud que tú tengas hacia eso, hacia ese rol que se te está sugiriendo. Si tú tienes ciertas creencias en contra de la hipnosis o miedo a la hipnosis y demás, al ser hipnotizado, evidentemente, si yo te estoy sugiriendo que te pongas en rol de hipnotizado en este contexto hipnótico, pues va a haber resistencias. Pero si estás de público, a lo mejor no. Y muchas veces ocurre en los espectáculos precisamente que personas del público acaban respondiendo a las sugestiones cuando no iban dirigidos a ellas, precisamente porque se sienten, digamos, se relajan, bajan la guardia y se imaginan lo que estás diciendo y al final están haciendo lo mismo que está haciendo la persona hipnotizada, pero desde el rol de público y entonces no se genera esa resistencia, ese temor. Súper, súper, me encanta. Em, Pensaba en esto de las sugestiones que tenés y las representaciones, que es con lo que también se juega un montón, ¿no? Desde las sugestiones hay representaciones particulares que se buscan, ¿no? O que se encuentran. Sí, y sobre todo eso, que muchas veces el guión de este rol de hipnotizado no lo escribe el hipnotizador, sino que lo escribe la cultura popular. Las creencias que haya a nivel social sobre la hipnosis van a influir mucho en el tipo de hipnosis que vas a ser capaz de hacer. De hecho, una cosa, hace unos años en Brasil se puso muy de moda de nuevo el mesmerismo y el magnetismo animal. Y es curioso porque solo en Brasil, de repente, ves un montón de vídeos en YouTube
de gente con espasmos, con los ojos en blanco, con todas estas cosas que se hacían en el siglo XVII y XVIII, o sea, perdón, en el siglo XVIII y XIX, pero que ya hoy en día no tenían mucho sentido. Pero en cierto contexto, normalmente vinculado a ciertas creencias religiosas o místicas, pues vuelve a surgir en Brasil y entonces de repente todos los hipnotistas brasileños lo hacen así y todos los hipnotizados brasileños responden de esa manera, ¿no? Y a mí es algo que me llamó mucho la atención hace unos 3 4 años que hubo como un boom de este tipo de vídeos. Y entonces eso, las modas pueden afectar mucho. Una nueva serie de televisión, una nueva película que salga presentando la hipnosis de una cierta manera va a tener un impacto real en cómo la gente va a vivir luego la hipnosis en según qué contextos. Interesante lo que traes porque estas creencias están totalmente influenciadas por la cultura y a su vez lo que se crea va a influenciar la cultura en la cual uno se desarrolla. Es como súper Exacto. dinámico de alguna manera. Bueno, es lo que tiene la cultura, que no podemos escapar de ella. O sea, todo lo que hacemos está enmarcado dentro de nuestra cultura y nuestra cultura es, a su vez, todo lo que nosotros hacemos. Es como esta cosa, no hay principio y fin, ¿no? Es todo lo mismo. Y además como antropológicamente nos atraviesa, va más allá de lo que nosotros podamos o no ponernos conscientemente a pensar. Exacto. De hecho, ahora que has mencionado la antropología, antes has dicho que os tenía que explicar qué era la etnomusicología y justamente nace de la antropología y de ahí nace bastante esta visión que tengo ahora de la hipnosis. Digamos que antes de que yo hiciera mi carrera, yo tenía una visión de la hipnosis, pues la que había leído en los libros y un poco la mayoritaria, ¿no? La hipnosis como un estado alterado de conciencia al que se accede por medio de la relajación y que durante ese estado se amplifica la sugestionabilidad y este tipo de creencias, el tema del subconsciente y todo esto. Y a raíz de estudiar etnomusicología, que viene a ser el estudio de la música desde un punto de vista antropológico, es decir, no el estudio de la música, del sonido, sino el estudio de las personas que hacen música, de los significados que tiene esa música para esas personas, del contexto social en el que se usan esas músicas, de cómo se forma la identidad del individuo en función del grupo en relación a la música, todo este tipo de cuestiones. Y fue haciendo mi proyecto final de carrera que quise meter el tema de la hipnosis, pero sin utilizar la palabra hipnosis, para evitar los prejuicios justamente del tribunal. Y en aquella investigación me fui encontrando con toda una serie de literatura científica, más académica, digamos, que la que había leído hasta entonces, que entonces fui descubriendo pues todo este tema de la teoría de rol, bueno, y todos los modelos que han ido surgiendo a partir de los años 90, sobre bueno, finales de los 80 y 90, que hubo el boom un poco de lo sociocognitivo y ahora en los 2000, digamos que ha tendido como a unificarse. Digamos, las teorías, antes había el gran debate, las teorías del Estado contra las del no Estado, y este debate hoy en día ya está como muy diluido porque en los últimos 15 años las teorías han tendido como a unificarse y ahora se están formulando realmente teorías que, que, que explican muy bien las dos cosas, pero sí que tienen un corte bastante más sociocognitivo que estatista, digamos. Súper interesante este modelo que traes desde lo sociocognitivo. Em, Tengo como varias creencias ahí que tienen que ver desde lo social, ¿no? A veces incluso en el aprendizaje de cualquier cosa y cómo hace a la identidad y estos roles que contás, ¿no? Esto lleva a la elección de cada uno de los roles que traías del contexto hipnótico también, ¿no? No, es que Eh, ahora que has mencionado el aprendizaje también es contextual. Esto con los niños se ve clarísimo, que un niño no se porta igual en el cole que en casa. Y no importa lo que tú hagas en casa para intentar rectificar eso que hace en el cole. No puedes hacer nada, porque lo que hace en el cole solo lo puedes rectificar en el cole. Y muchas veces hay cosas que se puede aprender en casa y sabérselas muy bien, llegar al cole y no saber nada. O
temas de conducta, ¿no? Que en el cole a lo mejor, pues lo típico, ¿no? Que en el cole te llaman los padres porque es que tu hijo se mete en peleas todo el rato y tú, pero si mi hijo es un amor, no mata a una mosca, no, quiero decir, no tiene nada de violento. Y es que no tiene toda la conducta, toda nuestra personalidad es contextual y no nos damos cuenta. Bueno, no podemos darnos cuenta, de hecho. Es una cosa que, digamos, sobre el papel, con los estudios, lo puedes llegar a ver y tal, pero tú desde tu experiencia, yo no puedo realmente darme cuenta en el momento presente cuando estoy actuando por contexto, porque es como estoy actuando. Es como tendría que estar analizando cada paso que doy y no puedo. Y pensaba cómo esto sociocognitivo o este contexto propicia determinados aprendizajes, determinados roles y cómo otros no. En este ejemplo Exacto. que traes del colegio me parece fundamental, ¿no? Es súper lógico verlo ahí. Y estamos todo el tiempo atravesados, por eso me encanta esta mirada. Me encanta esta Claro, es que a mirada. mí, sobre todo, lo que me gusta de este modelo es que, digamos que hasta que empezaron a surgir estos modelos, la hipnosis se concebía como algo especial, como algo diferente, como una cosa a estudiar aparte. Y estos modelos lo que hacen es considerar la hipnosis un caso particular de una teoría general de la conducta. Es decir, no eres diferente cuando estás hipnotizado, simplemente actúas de acuerdo a ese contexto. Eres tan diferente hipnotizado como lo eres cuando estás jugando a un juego que te gusta o cuando estás leyendo un libro. En todos estos contextos, tú eres diferente y no eres más diferente en estado de hipnosis que en cualquiera de esos. Esto es lo que muchas veces tradicionalmente se dice, no, porque tú estás hipnotizado naturalmente durante el día cuando ves una película, cuando lees un libro. No, no es que estés hipnotizado. Cuando ves una película estás viendo una película. Cuando lees un libro estás leyendo un libro y cuando estás hipnotizado estás hipnotizado. Son tres contextos diferentes que comparten elementos, evidentemente, pero simplemente la hipnosis no es más especial que cualquier otra actividad humana. Y a mí eso me gusta, porque de repente le da todo lo que aprendes con la hipnosis, de la sugestión, tanto de sugestionar a los demás como sugestionarte a ti mismo, luego ves que lo puedes aplicar en el día a día sin necesidad de hacer un ritual hipnótico. Yo tengo un problema con la autohipnosis, porque la gente me dice, oye, ¿y se puede hacer autohipnosis? ¿Tú haces autohipnosis? ¿Cómo hacer autohipnosis? Y es que para mí hacer autohipnosis es pensar. Quiero decir, no necesito hacer ningún ritual, pero porque claro, ya he aprendido a pensar de manera sugestiva. Entonces, supongo que por ahí no tengo esa necesidad de acostarme, de hacer una cuenta hacia atrás, de hacer todo un ritual. Pero al final es lo mismo, se trata de pensar, de imaginar cosas con mucha fuerza y conseguir que lo que imaginas llegues a sentirlo como si fuera real o casi. Hay diferentes grados, digamos, diferentes medidas. Súper. Muy, me gusta esto también, ¿no? Esto que te pregunto, entonces haces autohipnosis y ya la palabra, si lo tengo que hacer yo, ya no sería auto, ¿no? Si alguien más me tiene que hacer algo, Ya, ya no sería autohipnosis, ¿no? Pero sí. También es esto, por ahí cambiar, ir modificando las palabras, ¿no? Tal vez llamarlo, como lo llamaste recién, que me encantó, aprender a pensar de manera autosugestiva. me ha salido sin querer, ¿eh? No lo había pensado así nunca. Bueno, me encanta, tenerlo en cuenta. Es Vale, vale, aprender a vale. pensar de manera autosugestiva. Mañana vídeo en YouTube. Me encanta. Y hablas también de varios tipos, ¿no? Y me gustaría saber en qué se diferencian estos tipos. ¿Qué es hipnosis callejera para quien te está mirando por primera vez ahí? Que no debe ser mucho, pero sí, ahí ya sos bastante conocido en el ambiente, pero sí, ¿qué es esto de hipnosis callejera? Que debo confesar que la primera vez que lo vi me fascinó, ¿no? En esto que hacías allá por 2011. Fue muy interesante. Hipnosis callejera, hipnosis por diversión, ¿no? ¿Y qué diferencia hay entre ellas?
Pues, a ver, como he dicho antes, lo que es la hipnosis como tal, todo es lo mismo y todo es diferente. Quiero decir, con cada persona, cada contexto, cada objetivo, cada experiencia, yo lo trato como una cosa diferente. Más aún, dentro de una misma sesión de hipnosis, cada efecto que voy a provocar, para mí lo trato como si fuera una hipnosis diferente, o sea, como si empezara de cero con cada efecto. Evidentemente, una vez que he conseguido uno, pues aprovecho ese resultado para que el siguiente sea más fácil. Pero no pienso, digamos, antes se pensaba, la persona está hipnotizada, como ya está hipnotizada, ahora responde a las sugestiones. Yo no pienso así. Yo pienso, tengo que conseguir que se te quede el brazo rígido. Esto es una sugestión, independientemente de si estás hipnotizado o no. Y cuando acabo el brazo rígido, ahora tengo que hacer que se te peguen los ojos. Y para mí es otra cosa, es otro fenómeno. Tengo que buscar otras sensaciones. Y entonces voy hacia allí, independientemente de si hay hipnosis o no, o si quiero presentarlo como tal o no. Entonces, en relación a esto de la hipnosis callejera, hipnosis escénica, hipnosis clínica, hipnosis... Para mí todo esto hace referencia, si la hipnosis es un contexto, pues todas estas palabras lo que hacen es acotar ese contexto, es como el contexto del contexto. Entonces, si estás haciendo hipnosis en un escenario a un montón de desconocidos que han pagado una entrada para venir a verte, estás haciendo hipnosis escénica. Y el hecho de ser hipnosis escénica tiene sus propias reglas, sus propias creencias asociadas, su propio contexto. La gente espera ciertas cosas que, por tanto, van a ser mucho más fáciles de conseguir en un escenario que en otros contextos. Y a su vez hay cosas que en un escenario difícilmente conseguirás porque no se conceptualizan dentro de ese contexto escénico. La hipnosis callejera vendría a ser hacer hipnosis a desconocidos en la calle, gente que no ha pagado o sea, que no ha hecho el acto de ir a verte, sino que la gente está en la calle, en un parque, haciendo un picnic con su pareja, o está en, yo qué sé, un grupo de bailarines de breakdance allí practicando en el parque, y eres tú el que te acercas a ellos y el que te metes en su contexto, que no tiene nada que ver con la hipnosis. Esa gente no tiene ninguna idea preconcebida de lo que es la hipnosis antes de que tú lo menciones. Y entonces en ese contexto las posibilidades son otras, son diferentes y sobre todo el reto para ti como hipnotista es muy distinto porque el escenario, digamos que ya te da mucho hecho. Básicamente la magia del escenario hace que tú te puedes subir a un escenario, hacer una pequeña presentación, dar una palmada y que caiga alguien del público muy fácilmente. Si tienes a 50 personas en el público, tú subes arriba como hipnotista, te presentas, haces una charla sobre que la gente más sensible a las energías, más empática, más inteligente, por supuesto, todo lo bueno es lo de la gente que responde fácilmente a la hipnosis. Y entonces das una palmada y alguien del público cae. Esto, evidentemente, en hipnosis callejera no puedes hacerlo, porque la persona no ha venido ya con ninguna expectativa y tienes que presentar como mucho más, como ir mucho más suave y tal, e ir encontrándote con todas esas barreras sobre la marcha e ir fluyendo con la persona. Entonces a mí lo que me trajo de la hipnosis callejera fue ese reto de pasar de creer que la hipnosis era algo que solo se podía conseguir en un ambiente tranquilo, con mucha relajación, con todo muy controlado y tal, de repente ponte a hipnotizar a alguien en un bar lleno de ruido y de gente. O en un parque con coches pitando, con gente pasando. Y este reto a mí fue lo que me llamó la atención. Evidentemente no lo habría hecho si no hubiera visto a otros hacerlo antes y por suerte en el mundo anglosajón ya había gente que se había atrevido a hacer esto y entonces, claro, yo viendo a todos aquellos, pues dije, pues vamos a intentarlo. Y así empecé con la hipnosis callejera. Luego la hipnosis clínica, pues lo mismo, es otro contexto. Ya tú esperas llegar a un sitio, tienes que entrar a una consulta. En esa consulta esperas que haya un sofá, un diván, algo cómodo en lo que ponerte y que la persona te vaya hablando muy suavemente, que te vaya haciendo una relajación. Entonces, claro, si te pones en una consulta, le coges la mano, le tiras de la mano, lo tiras al suelo y tal, pues probablemente la persona no va a responder como te gustaría.
Claro, más ir viendo cómo se arma el contexto. Y me encanta esto del desafío, ¿no? Me parece que también va hacia mucha creatividad, ¿no? Esto de ir metiéndome en diferentes contextos desde las sugestiones que conozco, ¿no? Y a ver cómo aprendo a cambiarlas para que calcen en este contexto. Sí, recuerdo concretamente una vez que nos pusimos a hacer, eh, quedamos un grupo de gente, fue en Madrid, y nos fuimos a, no sé si un McDonald's, un Burger King, no sé, un sitio de estos de comida rápida. Y nos fuimos allí y nos pusimos a hacer experiencias allí. Y yo cogía uno y quería hacer una levitación del brazo, una cosa en principio muy simple. Y yo empiezo con lo de los globos, tira para arriba, con los globos atados de la muñeca que van tirando de tu mano. Y aquello no se levantaba, no había manera. O muy poquito, no me acuerdo si hizo gesto o qué, pero quedó un poco la cosa. Y entonces paré, le abre los ojos y tal, le digo, cuéntame, ¿qué crees que podría hacer que tu mano se levantara más rápido? Y él resulta que era ingeniero y él se imaginaba más pues un jetpack, un motor de reacción ahí en la muñeca y tal. Y dije, ah, vale, ok, pues cierra los ojos y ahora imagínate que tienes un reloj con jetpack en la muñeca que tira tu mano y le hace el brazo ¡Wup! A una velocidad tremenda. Y me lo dijo él. O sea, yo no tuve que hacer nada. Yo le pregunté, él me dijo cómo tenía que hacerlo y yo lo hice. Esto es una técnica que explico en mis cursos, de hecho, que una manera con las personas que se resisten un poco más o que no responden como quieres, les preguntas a ellos cómo creen que les funcionaría mejor y después les preguntas. Entonces, por lo que tú me has dicho, si yo te digo esto de esta manera, ¿tú crees que esto va a hacer que tú hagas esto? Entonces, si te dice que sí, ya lo tienes hecho, ya es una especie de pacto de caballeros aquí. O sea, ahora yo voy a hacer lo que yo te he dicho y tú tienes que hacer lo que tú me has dicho. Y entonces esto suele funcionar muy bien con esta gente que en principio cuesta un poco. Pensá que nos da el pie para ir a los mitos, ¿no? Dos cosas de acá a sacar en este ejemplo que acabas de tomar. Primero los acuerdos, ¿no? Y cómo los hacemos y los cumplimos con las personas. Y por otro lado, eh, ha pasado que mucha gente también piensa que no le puede hacer preguntas o que no puede parar, preguntarle y después seguir con el trance, ¿no? Y acá hay un primer mito totalmente desmitificado, porque sí, 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 porque sí, totalmente. De hecho, es lo mejor que puedes hacer. sí, 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 porque también es a favor de la persona, ¿no? En cierta forma tiene que ver con su Pero inconsciente y sus representaciones a favor de ella, así que está buenísimo poder preguntarle. las mejores sugestiones son las que no tienes que decir. O sea, las sugestiones que no das y que ocurren, esas son las mejores. Entonces, realmente, y esto debo decir que ahora yo lo digo, o sea, yo como profesor de hipnosis, yo digo esto, pero luego yo peco y esto es en lo que más fallo, que es que yo hablo demasiado. No sé si se ha notado ya, pero, pero cuando estoy haciendo hipnosis, también realmente cuanto más dejemos que la persona decida sus sugestiones, lo que la persona se quiere imaginar para conseguir el resultado, tú solamente sugerir 4 pinceladas de una idea y dejar que la persona monte el puzzle, es lo mejor que puedes hacer. Y lo que has dicho, si en mitad de la sesión, o sea, muchas veces pasa, volvemos a lo de los mitos, ¿no? Antes se creía que la persona, si estaba hipnotizada, respondía a sugestiones. Y si no respondía a las sugestiones, es que no estaba hipnotizada o que había que profundizar más. Realmente, cualquiera que se haya dedicado un poquito, al menos en contexto callejero, pero es que en contexto callejero se ven muchas cosas, porque al estar totalmente fuera de los marcos de creencias habituales, pues te encuentras de todo. Pero, pero lo que te puede pasar haciendo hipnosis es que una persona te responda muy bien a una sugestión, luego le des otra y no responda, y luego le des otra y sí responda. No tiene nada que ver con estar más o menos. Y tampoco es porque la sugestión sea más o menos difícil. Yo he conseguido que una persona tenga alucinaciones visuales y que me vea hacerme invisible y un montón de cosas, y luego no he conseguido que se quede con el culo pegado a la silla.
porque esa persona, por lo que sea, pues no le da la gana. Pero alucinaciones visuales, sí, a fondo con ellas. Y si quieres, veo dragones. Pero sin embargo, lo de quedarme pegado a la silla no me va a pasar. Y seguramente sí que se podría llegar a conseguir dedicando el tiempo necesario, preguntándole a la persona cómo cree que podríamos plantearlo para hacerlo, por qué cree que no está funcionando. Y al final se podría llegar a conseguir, pero muchas veces no es necesario tampoco. Depende, muchas veces perdemos el objetivo. A mí algunas personas me preguntan, gente que hace terapia, claro, yo no hago terapia, pero gente que hace terapia me pregunta, oye, mira, tengo un paciente que ha venido a que le haga hipnoterapia, pero no consigo hipnotizarlo, no hay manera de hipnotizarlo y tal, ¿qué hago? Y claro, mi respuesta siempre es la misma, es, pues, hazle terapia. Quiero decir, esa persona no ha ido a que la hipnotices, ha ido a que la ayudes. ¿Que la hipnosis es una herramienta que la puede ayudar? Genial. ¿Que la hipnosis te está frenando en vez de ayudarte? Pues quita la hipnosis del medio y hazle la terapia que le tendrías que hacer sin hipnosis y ya está. Y muchas veces pasa eso, que te empeñas en que quieres conseguir todos los pequeños fenómenos y en un espectáculo, por ejemplo, no tiene ningún sentido atascarte en algo que no está saliendo para conseguir que salga. Tiramos a por otra cosa que sí que funcione o repetimos la que ha funcionado antes y el espectáculo te va a quedar mucho mejor. Totalmente, totalmente. Nos encanta escucharte igual, ¿eh? Aunque hables ahí. Sí. Bien, me encanta, me encanta. Entonces hemos de preguntarle que funciona mucho mejor lo que tiene que ver con esa persona, lo que esa persona trae siempre. ¿Y qué otro mito tenemos para andar desmitificando el día de hoy? Uf, es que hay tantos. Y sobre todo a mí me gusta, claro, yo empecé creyendo pues, lo que he comentado antes, creyendo pues, lo que se lee en la mayoría de libros de divulgación sobre estos temas. Luego tuve el cambio cuando hice la carrera y empecé a leer bibliografía más científica. Y ahora concretamente llevo, pues, bueno, ya antes de la pandemia, pero en la pandemia le metí muy fuerte, precisamente a raíz de los cursos online que tengo, que entonces cada semana hacía un directo en el que explicaba los nuevos estudios que se habían publicado esa semana, porque cada semana se publican nuevos estudios sobre hipnosis. Esto es algo que muchas veces la gente que está en el mundillo de la hipnosis dicen, ay, es que no se investiga suficiente, es que no se dedican recursos. Lo siento mucho, cada semana se publican varios artículos académicos sobre hipnosis. La mayoría de ellos son bastante pobres, hay que decirlo, son de calidad bastante dudosa, pero se está investigando y al final, o sea, aunque sea de calidad dudosa, cuanto más mejor, porque al final son datos con los que podemos sacar conclusiones. Y entonces, de vez en cuando, un par de veces al año, sale alguna bomba, que es un artículo de esos que te tienes que parar a estudiártelo bien, porque realmente ahí hay mucho material. Y en 2020, justo cuando yo estaba metiéndole caña a los cursos online, salió un artículo que, si no recuerdo mal, eran 21 mitos sobre la hipnosis, pero son mitos que cree la mayoría de la gente que se dedica a la hipnosis, o sea, mitos entre hipnotistas, entre psicólogos. Y le hice un curso entero sobre ese artículo que está en mis cursos online. Hay un curso que es Mitos de la Hipnosis, que básicamente es ese artículo explicado punto por punto. Entonces, algunos ya los hemos medio insinuado, pero algunos de los que más me llamaron la atención son que la hipnosis no aumenta la sugestionabilidad. O sea, la respuesta a la sugestión es exactamente igual con hipnosis que sin ella. Hay estudios, por ejemplo, en los que se ha hecho una sugestión de daltonismo, o sea, a personas que ven normal, que ven en color, pues se les ha sugerido que dejen de ver ciertos colores, algunos con hipnosis y otros sin hipnosis. Y no solo han respondido en la misma medida, sino que haciendo, digamos, lo diré, eh, resonancia magnética, viendo lo que hace el cerebro en esa situación, se ve que tanto los que están hipnotizados como los que no están hipnotizados, su cerebro realmente está dejando de ver esos colores. O sea, la parte asociada a la visión del color se está activando de la misma manera o desactivando de la misma manera en unos que en otros. Así que eso nos lleva a otro mito, pensar
porque sobre todo la gente que empieza a meterse en este mundillo de la teoría sociocognitiva, las teorías de rol y tal, que se piensan que entonces la hipnosis es fingir. Y no, estos estudios también demuestran que el cerebro está respondiendo, o sea, la parte que se ocupa de la percepción del color literalmente está dejando de ver los colores esa persona. Luego otros mitos también, bueno, que la hipnosis se tiene que conseguir por relajación. Hay estudios que se hacen con hipnosis activa que llaman, que básicamente es gente pedaleando en una bicicleta estática mientras se les da sugestiones y responden. Las personas que responden bien a las sugestiones responden exactamente igual de bien. Otro mito, que este sí que me explotó bastante la cabeza y de hecho me inspiró a hacer ciertos experimentos con mis alumnos, es que también solemos asociar la hipnosis, de hecho en la definición de la APA, de la American Psychology Association, la definición que tienen de hipnosis la definen como una focalización de la atención. Muchas veces se habla de hipnosis como un estado focalizado de la atención. Pues resulta que hay experimentos que demuestran que no es necesario focalizar la atención para que se dé la sugestión y que una persona, mientras está respondiendo a las sugestiones, se la pueda distraer. Incluso se le puede pedir que piense en lo contrario de lo que le estás pidiendo y si esa persona responde bien a la sugestión, va a responder exactamente igual de bien. O sea que tampoco tiene tanto que ver con focalizar la atención. Muchas veces es como, no, es que no te has concentrado suficiente. No es una cuestión de concentración, es más misterioso y más complejo que eso y por tanto para mí más interesante. No es tan simple. Pero bueno, ese es uno también. Por supuesto, mitos asociados a que las mujeres son más fáciles que los hombres de hipnotizar y tal. No se han encontrado ningún tipo de rasgo ni de personalidad, ni de inteligencia, ni de género, ni racial en cuanto a esto. Que no significa que no lo haya, pero de momento no se ha encontrado. O sea que si alguien dice que es así, lo dice sin pruebas. No sé, es que hay tantos. El trance hipnótico, por supuesto, el mayor mito de la hipnosis y el que prácticamente es la madre de todos los mitos, es el mito del trance, el estado de trance, que es una cosa, es una palabra así como sacada más de la religión y del misticismo y que se coló en los inicios de la investigación científica sobre la hipnosis, pero que hoy en día ya no tiene demasiado sentido por todo lo que hemos hablado, que no hay ninguna prueba de ese supuesto trance y de hecho es más fácil, más cómodo y más operativo pensar en la hipnosis sin encasillarlo en ese supuesto estado, ¿no? Como algo mucho más fluido y flexible. Y el otro gran mito, pero bueno, esto claro, es que es toda una disciplina que es una pseudociencia y que está como muy arraigada, que es todo lo que tiene que ver con el psicoanálisis freudiano, junguiano y lacaniano. Eh, y concretamente en lo que a la hipnosis se refiere, el tema del subconsciente o inconsciente, que hoy en día pues no se ha demostrado que exista y no es necesario. Sí que existen, por supuesto, los procesos inconscientes, pero el subconsciente como una parte de tu mente con su propia personalidad. Muchas veces se dice en los entornos más clásicos de la hipnosis que a la mente subconsciente hay que hablarle como si fuera un niño, que lo entiende todo de manera literal, este tipo de discursos muy habituales. Pues no hay una mente subconsciente diferente a ti, o sea, tú eres todo tú. O sea, yo cuando hago hipnosis no le estoy hablando a tu subconsciente, te estoy hablando a ti, a todo tú. Y evidentemente algunas de las cosas que pasen no serás consciente de ellas, porque son procesos inconscientes, pero no es que haya un otro tú dentro de ti. Que sin embargo sí que se puede jugar precisamente por su gestión a crear ese arquetipo, digamos, a distanciarte de una parte de ti y utilizar esas dos partes para crear un diálogo interno o para pedirle a esa otra parte de ti que trabaje esto por ti. Y entonces lo que estamos haciendo es jugar con creencias, con arquetipos, con la imaginación para provocar cambios. Pero
O sea, yo creo que el problema de muchos hipnotistas es que son como magos que se creen que realmente tienen poderes. ¿Sabes? Quiero decir, un ilusionista, cuando hace desaparecer una carta, la carta no ha desaparecido. Ha hecho un juego de manos con mucha técnica, con mucha habilidad, y ha hecho que parezca que desaparece. Pero el problema de los hipnotistas es que hacen ese juego de manos y ellos mismos dicen, la carta ha desaparecido, y se sorprenden de su propio truco. Y entonces yo lo que intento no es decir que todo eso esté mal, que no hay que usarlo, no es eso. Es simplemente estamos usando trucos, en este caso de sugestión, trucos mentales, trucos psicológicos, pero trucos al fin y al cabo, y que no nos creamos nuestros trucos, porque si nos creemos nuestros trucos, el día que la carta no desaparezca no sabremos por qué ha sido, porque no sabemos que nosotros estamos haciendo el juego de manos. Entonces, lo importante es que aquí, lo que yo intento enseñar son esos juegos de manos, en este caso de mentes, para entender realmente cómo ocurre el que la persona no pueda despegar sus ojos o que no pueda doblar el brazo. Y si tú sabes cuál es el truco, luego tú plantealo como quieras y úsalo como quieras y contextualízalo como quieras y enmárcalo en las creencias que quieras, pero sabiendo el truco, no dejándote engañar. Y entonces todo el tema de los mitos. Y también relacionado con el psicoanálisis, el tema de las regresiones a la infancia o a vidas pasadas, que está más que demostrado que la memoria falla más con la escopeta de feria. Solemos creer que nuestra memoria, o sea, que las cosas son como las recordamos. Y nada más lejos, más aún solemos pensar que cuanto más las cosas que recordamos mucho, las recordamos mejor. Pues no, es al revés. Cuanto más recordamos algo, más probable es que hayamos distorsionado ese recuerdo, porque cada vez que recordamos algo, podemos añadir algún detallito. No nos acordamos a lo mejor. Yo el ejemplo que suelo usar es que si yo intento recordar, no sé, la Navidad del año pasado, yo puedo recordar a lo mejor estar con la familia, con quienes estaba, a lo mejor alguno de los temas de conversación, pero no puedo recordar qué estaban diciendo en la tele. Sé que la tele estaba encendida, pero no sé qué estábamos viendo. Entonces, o no recuerdo qué ropa llevábamos exactamente. Entonces, si yo intento recordar eso, evidentemente no nos voy a imaginar desnudos. Voy a imaginar que llevamos ropa y voy a imaginar la tele encendida con unas imágenes. Pero esa ropa y esas imágenes me las estoy inventando ahora. Y este pequeño cambio, claro, ¿qué pasa? Yo al recordar esto, el recuerdo no va guardando copias de seguridad. Este recuerdo que yo he montado ahora va a ser el que sustituya al recuerdo que yo tenía. Entonces, cuantas más veces recuerdas algo, más veces lo estás distorsionando. Entonces, claro, todo lo que se sabe ahora sobre la memoria viene a decirnos que nuestra memoria es lo menos fiable que hay y al mismo tiempo es lo único que tenemos. Entonces, esto suele dar bastante vértigo. Con la hipnosis, los recuerdos no son mejores. Sí que es verdad que según cómo se haga la sesión, puede llegar a recuperarse más información de la que se recuperaría de manera normal, pero no es por la hipnosis, ni por estar en un estado raro ni nada, sino por la manera en que solemos hacer las preguntas cuando estamos haciendo una regresión hipnótica, que es como que vamos tirando del hilo muy poquito a poco y vamos cogiendo detallitos y tal, y entonces de esta manera sí que puedes acabar hilando y encontrando más información útil. Pero es por la manera de preguntar, no por la hipnosis en sí. Y por supuesto, cuando recordamos nuestra infancia, no estamos recordando nuestra infancia. Estamos recordando una idealización de nuestra infancia a partir de algunas trazas de cosas que ocurrieron y rellenándolo de todo lo que hoy en día creemos que era nuestra infancia. Y ya no hablar de vidas anteriores, claro. Súper, súper interesante lo que traes. Quiero reparar en dos o tres cosas que dijiste. Esto de jugar con partes nuestras arquetípicamente, como lo trajo Jung tal vez, o como el mismo Erickson decía que consciente o inconscientemente vos ibas a poder, ¿no? Jugar con estas partes para tomarlas a favor nuestro. Es súper interesante como desde lo metafórico, lo mismo con regresión a la infancia o a vidas pasadas, ¿no? Ahí ya estamos jugando más con la metáfora
y todo lo que viene desde nuestras propias representaciones y la forma en la que nosotros recordamos eso o guardamos esa experiencia con las representaciones del momento. Sí, Súper. sí. Bueno, me viene a la mente un caso o sea, como que me preocupó y me hizo gracia al mismo tiempo, porque fue alguien que me escribió por Facebook que tenía un problema que no me acuerdo exactamente cómo había pasado, pero bueno, que a su novia o a su hermana, no sé, a una chica cercana a él, eh, que le había entrado algo dentro, en plan un espíritu o algo, ¿no? Y que creo que haciendo una sesión de hipnosis, creo que fue eso, hicieron una sesión de hipnosis y luego ella se quedó con la sensación de que tenía algo dentro, que no sé qué, tal, en fin, como... Y claro, yo pues le dije que buscara ayuda profesional. Evidentemente, ¿yo qué consejo voy a dar? Pues le dije, busca ayuda porque si ella se monta estas películas, pues a lo mejor es que hay algo, y no me refiero a un espíritu, sino algo que hay que tratar, ¿no? Pero bueno, yo supongo que no fui lo suficientemente claro. Yo solamente le dije que fueran a ver a un profesional. Y al cabo de un tiempo me dijo que ya habían acudido a un profesional y que ya estaba mucho mejor. Habían acudido a un exorcista. Claro, el concepto este de que, claro, yo con profesional me refería a un psicólogo o un médico, en fin, a un profesional sanitario que pudiera ayudarla. Al final ellos encontraron ayuda en un exorcismo. Pues mira, si están mejor, pues genial por ellos. Pero el problema de este tipo de soluciones, como con las regresiones y demás, es que, aunque sí que pueden dar buenos resultados, pues como en casos como en este, ¿no? Porque precisamente utilizas las creencias de la persona para, de manera metafórica o plantear esta posible curación o solución a su problema, al mismo tiempo, al reforzar esas creencias, se pueden acabar generando otros problemas debidos a la propia creencia, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si esta chica ha pensado que fue poseída por un espíritu y ha pensado que la solución fue acudir a un exorcista que le sacó el espíritu, esta persona sigue pensando que un espíritu la puede poseer. Y a lo mejor esta persona lo que tiene es un principio de esquizofrenia, que no se está tratando porque, como el exorcista ya la hizo sentir mejor, ¿sabes? Entonces, en este sentido, eh, yo normalmente voy con, o sea, aunque no niego que este tipo de tratamientos a veces pueden ayudar a ciertas personas, creo que el daño potencial es bastante grande y digamos que no soy de recomendar ese tipo de, igual con las regresiones y demás. Conozco gente, conozco profesionales que trabajan con regresiones y que tienen muy buenos resultados, pero muchas veces creo que el problema viene de la propia creencia en la regresión, ¿sabes? O sea, gente, por ejemplo, que se va a una vida Totalmente. pasada para solucionar su problema en una vida pasada, a lo mejor no tendría ese problema si no creyera en esa vida pasada, ¿sabes? Porque si el problema deriva de aquella vida pasada, si tú no creyeras en aquella vida pasada, tú no tendrías este problema. Ahí está bueno también esto de, bueno, tener en cuenta que son creencias y que tiene que ver con lo poderosa que son las creencias en nosotros, ¿no? Pensaba esto del trance que hablabas al principio o el estado de trance era parte del pensamiento mágico de cuando nos juntábamos en tribus. Era parte de eso. Em, y, y también esto, nada, quien le ayuda está bien, pero también tener en cuenta que tienen que ver con creencias. Pensaba también lo del daltonismo, ¿no? Eh, Cómo algunas creencias biológicamente también pueden ser observadas desde lo que es la resonancia, cómo afectan o no nuestra forma de ver las cosas o de Claro, es que, representarlas. claro, es que justamente desde los 90 que estamos viviendo la revolución de las neurociencias, gracias a tecnologías como la resonancia magnética y otras tecnologías que nos permiten ver en tiempo real y en 3 dimensiones qué está pasando en el cerebro mientras pensamos. Y claro, precisamente por eso, desde los años 90 las teorías sobre la hipnosis también han evolucionado a una velocidad de vértigo. Ya te digo, o sea, yo en 2019 creía cosas
O sea, he cambiado mucho mis creencias sobre la hipnosis en 3 años, porque es que en 3 años se han publicado tantas cosas y tenemos un material de tan buena calidad y sobre todo teorías que empiezan a unificar lo que vemos en las resonancias magnéticas con lo que vemos a nivel conductual y con lo que nos cuentan las personas a nivel cognitivo, a nivel interno. Claro, todo esto está empezando, es como que el puzzle, no sé, yo lo vivo como con mucha emoción, la sensación de sentir como que estoy viviendo el momento en el que el puzzle empieza a encajar, ¿no? Es como que antes era como que había teorías sueltas, cada maestrillo tenía su librillo, cada hipnotista tenía su definición, y es como que eso desde los 90 hasta ahora es como que de repente las teorías del Estado y del no Estado hacen, oh, mira, aquí nos hemos enganchado en esto, y pues mira, pues por aquí en esto, y es como que se empiezan a entretejer y empiezas a ver como todos los riachuelos que empiezan a llegar al río gordo, ¿no? Es un poco todas las ciencias siguen un poco ese recorrido, ¿no? Nacen un poco como diferentes ideas o vías de investigación dentro de una ciencia anterior o de una filosofía, normalmente de filosofía, y van surgiendo como pequeñas ideas, normalmente surgen corrientes diferentes que se pelean mucho para tener razón, y llega un momento en el que a medida que cada uno por su lado va acumulando más datos, al final, con todos esos datos puestos sobre la mesa, de repente empiezan a unirse y al final acaban entroncando, ¿no? en las ciencias, bueno, lo que consideramos ciencias gordas, ¿no? Matemáticas, física, tal, digamos que ahí hay poco margen. Evidentemente, cuando estás en el límite de lo que se sabe, ahí vuelven a aparecer las diferentes corrientes. Pero en todo lo demás ya es como que está súper unificado y no hay voces disonantes por ahí porque todo ha llevado hacia ahí, ¿no? Y con la psicología, pues claro, llevamos un siglo en el que hemos vivido así, con todo esto, y desde mediados del siglo pasado ya es como que las metodologías han empezado a centrarse un poco y ahora es como que empiezas a ver que realmente todo va para allá. No sé hacia dónde exactamente, pero como que hay más acuerdos que desacuerdos, cada vez más. Y a mí eso me gusta. Que me gustan las voces disonantes, pero me gusta ver que empezamos a sacar ideas en claro, que ya no es una mesa con ideas por todos lados, sino que, bueno, un trozo de la mesa empieza a estar ordenado. Todavía queda mucho que ordenar, pero Ir ordenando, ¿no? O sea, es nuestra forma también pensaba, está todo acomodado hasta que descubramos algo diferente. exacto. Es lo que podemos saber hasta el día de hoy. Claro, está todo ordenado hasta que venga alguien y lo tire todo. Está, es evidente. Pero bueno, en realidad, incluso en ciencia normalmente, cuando viene alguien y lo tira todo, normalmente lo que hace es recontextualizarlo todo, pero lo que había antes no deja de ser válido. En el caso de la física de Newton no deja de ser válida porque llegara luego Einstein y lo pusiera todas patas arriba. Se ha recontextualizado y se ha afinado mucho más, pero la física de Newton sigue siendo, en el día a día, los ingenieros trabajan con la física de Newton, la física de Einstein es para los astrofísicos y para 4 cosas de tecnología muy puntera. Y un poco yo creo que en psicología pasa lo mismo, que puede venir ahora un descubrimiento que haga que de repente todo encaje mucho mejor y que nos permita llegar un poco más lejos, pero no va, o sea, lo que ya se sabe, o sea, que la memoria falla como una escopeta de feria, eso no va a venir nadie a desmentirlo porque está más que evidenciado y un montón de experimentos y cada día se hacen más. Lo que puede venir a alguien es a dar una explicación alternativa de por qué la memoria falla tanto. Ahí sí que hay un montón de campo que recorrer. Tal cual, o para qué la podemos usar, para qué sí podemos usar nuestra memoria Claro. y de esta ¿Hasta, manera. hasta dónde, hasta dónde nos podemos fiar de ella? Está claro. Claro, y también me parece que está bueno que lo pensemos así, ¿no? Que hasta hoy, que casi todas las disciplinas son lo suficientemente dinámicas como para que hasta hoy tengamos esto en cuenta y después mañana veremos. Sí, 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 no, hombre, evidentemente, hasta que, o sea, nunca lo sabremos. Bueno, ahora con las inteligencias artificiales, a lo mejor sí que llegamos a saberlo todo, pero hasta ahora yo daba por hecho que nunca lo sabremos todo. Lo que pasa es que ahora las inteligencias artificiales, no sé, yo por ahí estoy viendo que a lo mejor nos van a
a describir ellas mejor cómo funcionamos nosotros que nosotros mismos, seguro. Sí, también será algo, aceptar también. O sea, yo estoy viendo que dentro de 50 años habrá o menos, habrá una inteligencia artificial que hipnotice bastante mejor que yo. Totalmente, ya lo veremos. Ya lo veremos, muy interesante. Le voy a hablar a quienes están del otro lado. Si te gusta la entrevista, ponle me gusta, suscríbete con la campanita que está por acá para tener muchas más entrevistas de este estilo. Compartí porque compartir nos hace felices y comentanos todo lo que quieras, que nosotros vamos a estar ahí para contestar y se lo hacemos llegar a Joel también para que lo pueda ver y contestar él. Desde ese lado el tiempo ha volado para nosotros. Vuela, vuela. Contanos dónde te encuentran quienes tienen ganas de comunicarse con vos. Pues en YouTube, si buscáis tutoriales de hipnosis o Joel Cobos Hipnosis en todas las redes sociales. No, en algunas soy Joel Cobos Oficial, creo. y, y luego está mi web, tutorialesdehipnosis.com, donde tengo unos cursos online que además están muy baratitos y hechos un poco... Bueno, básicamente todo mi proyecto siempre se ha basado en hacer la hipnosis asequible a todo el mundo, porque cuando yo la estudiaba era todo muy caro y de hecho mis primeros trabajos que me busqué, los busqué para poder pagarme cursos de hipnosis y entonces empecé con el proyecto en YouTube para hacer divulgación gratuita y luego he hecho la plataforma de cursos online que es casi gratis, es realmente muy barato, pero sí que hay un pequeño pago porque claro, allí el contenido está mucho más estructurado y más dirigido a que realmente aprendas. Pero realmente todo lo que puedes encontrar en mis cursos lo puedes encontrar gratis en mi canal de YouTube. Lo que pasa es que desperdigado por 200 vídeos. Sí, les va a tomar más tiempo ahí verlo. Y Sí. para cerrar en este ciclo, estoy haciendo como un recuento de la pandemia que ha pasado y, y preguntarte qué aprendizaje nuevo te trajo esta pandemia. ¿Qué has dicho algunos ya? Uf. Muchos, muchos, muchos. Durante la pandemia, básicamente me pasaba todos los días leyendo artículos sobre hipnosis. Entonces, en cuanto a hipnosis, a nivel teórico, creo que me he formado bastante más, me ha dado una solidez bastante más contundente, tanto a nivel teórico como práctico también. O sea, han cambiado mis prácticas de hipnosis, mis recursos, a partir de un cambio teórico. Ha habido concretamente, y dejo aquí la palabra por si alguien quiere investigar, la teoría de la adaptación-simulación de la hipnosis, de Sahedi y no sé quién más. Esta es un artículo tocho, muy denso, es durillo de masticar, pero ahí menciona algunas cosas que me hicieron probar en la práctica de la hipnosis cosas diferentes que funcionaron bastante bien. Y luego a nivel vital, pues también he aprendido que no puedo vivir de actuar y de escenarios toda mi vida porque me voy a cansar. Y entonces, pues que tengo que buscarme algo un poco más tranquilo y que no dependa tanto de una posible pandemia dentro de 20 años. Porque sí, sí, la pandemia ha sido durilla, pero bueno, por suerte me gusta estar en casa encerrado. Sí, creo que ahí teníamos algo para ver cómo empezar desde ahí. Joel, un placer reencontrarte cada tanto y volver a escucharte. Un placer tenerte acá. Como siempre, es súper divertido e interesante hablar con vos, siempre trayendo cosas nuevas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Muchas gracias.